Vamos a ver. Yo diría que eh, es el enlace, es el enlace donde aparece la pantalla que estoy presentando. Corrijamos ahorita y luego ahí en el grupo de WhatsApp, vamos a poner de acuerdo para que no exista confusión con el enlace. Si hay dos, vamos a eliminar uno. Tenía entendido que era el mismo. Vamos a ver. Voy a compartir ahorita por... Ok, sí, es cierto, en el otro. En el otro. En el grupo de WhatsApp acabo de compartir el enlace que utilizaríamos hoy por la confusión que ha habido. Creo que donde me están escuchando, salgámonos de esta reunión y vámonos a la otra, vámonos al del enlace que acabo de dejar en WhatsApp. Todos haríamos eso, ¿verdad? Solo que yo no estoy agregada en el grupo de WhatsApp. Ahorita lo voy a copiar por acá entonces. Ahorita te lo dejo por acá. Gracias. Ahí se lo dejé como mensaje por ahí. Sería de salirnos y meternos todos a ese enlace de... Sería de salirnos y meternos todos a ese enlace de WhatsApp. Hagámoslo, por favor. Luego investigamos qué ocurrió acá. Hola, buenas. Vamos a verificar qué ocurrió según mi registro solo era el enlace único. Luego vemos, pero espero ya nos podamos unir todos a este grupo. Podamos unir todos a esta sesión. Se oye eco. ¿Qué puede ser este eco? Todos oyen un eco. De mi parte no, yo lo escucho bien. De acuerdo, una interferencia de compañía. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Creo que estamos por acá. Una compañera nos ayudó a grabar la sesión, la clase pasada. No sé si puede hacerlo este día o si está aquí presente. Aún no la identifico. ¿Qué tal, compañera? Nadie se recuerda cómo se llamaba la compañera que... Es Yasmín. Hola, sí, disculpe, es que me había movido un momento. Dígame, licenciado. Ella era, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Grabaría hoy usted también? Sí, siempre grabo. Sí, siempre grabo todas las clases, pues yo por mi situación con mi familia, mi hijo, a veces me tengo que levantar momentitos, entonces por cualquier cosa ahí tengo, ¿verdad? La grabación, perdón. Pero sí siempre grabaría. Entiendo, entonces recuerdo que la sesión pasada le concedí permiso como coanfitriona, ¿verdad? Ahora haría lo mismo.
O ya está grabando usted. Como hay diversas. De mi, bueno, perdón, de la aplicación que tengo en la computadora es que estoy grabando. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. Quisiera iniciar la sesión de hoy comentando que ya sería un poco pertinente que nos fuéramos coordinando para la conformación de grupos de trabajo para los informes, los trabajos escritos que vamos a realizar, ¿verdad? Habíamos dicho un estimado de entre 10 y 12 personas, no lo definimos en aquel entonces, pero porque me faltaba ver si había estudiantes que no eran del grupo, si había estudiantes que podían retirar la materia en los primeros días, que por lo general siempre sucede, hay casos. Bueno, ahora ya definido, estaríamos confirmando la conformación de grupos de trabajo de entre 10 y 12 personas, para la cual les invito a organizarse de alguna manera que les permita conformar estos grupos. Si alguien en determinado momento comienza a no tener un grupo de trabajo, ¿verdad? No va a haber ningún inconveniente. Llegado su momento, vamos a hacer una sesión donde los vamos a conformar al azar. O yo puedo generar una conformación de grupos, le subo el archivo y en dado caso hay algún inconveniente de alguno de ustedes que diga, mire Liz, yo tengo este inconveniente con este grupo, ¿verdad? Mire Liz, yo tengo este inconveniente con esta persona, ¿verdad? Ahí no va a haber ningún inconveniente. Hacemos los cambios que sean necesarios. Lo importante es tener el grupo conformado de entre 10 y 12 personas. Ustedes pueden organizarse de cualquier manera. Si tienen alguna actividad presencial en la universidad, pueden aprovecharla para establecer estos primeros lazos de compañerismo que les permitan e incentiven un trabajo colaborativo superior a aquel que se hace nada más sin conocerse, ¿verdad? Nada más teniendo los perfiles y diciendo que yo no tengo grupo, méteme tu grupo, ¿verdad? O sea, puede, pero de cualquier manera siempre todos y todas vamos a tener grupo en dado caso queramos hacer la actividad de forma grupal, ¿verdad? De forma individual. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una duda. Fíjese que yo presenté problemas para el cambio de carrera. No sé si ya le había comentado que yo era oyente. En dado caso, para hacer los grupos, como si usted los hiciera al azar, le tendría que mandar mi nombre por privado. Claro que sí, pero ha estado asistiendo de forma regular. No he estado en todas las clases desde el día 1. Y entonces no habrá problema. Ah, ya está bien, entonces. Muchas gracias. De acuerdo, así lo vamos a ir conformando. Como que el mosaico de mi presentación cambió y vamos a hacer un ejercicio introductorio en esta sesión para un poco incentivar o dinamizar para incentivar o dinamizar la participación en este espacio. Entonces vamos a seleccionar al azar unos compañeros, una persona va a seleccionar unos compañeros y vamos a ir haciendo el siguiente ejercicio. Vamos a seleccionar por acá algunos de ustedes. Esto no va a ser cuestión para atemorizarse de ninguna manera, no se vayan a preocupar.
Carlos Eduardo. Vamos a seleccionar también a Débora Noemí Cruz. Débora Noemí Cruz. Vamos a seleccionar también al azar a Carla Rebeca Velázquez. Carla Rebeca Velázquez. Nos vamos a ir también con Víctor Manuel Enrique. Y también con Ronalda Elizabeth Rico. ¿Qué apellido es? Naida Elizabeth no lo alcanzo a ver ahorita. Barrera. Barrera. Vamos a seleccionar a alguien más. Vamos a seleccionar a Karen Marcela Fernández. Y vamos a terminar con Emilio Alejandro Villalobos. Ya voy a venir. Como a las 4, yo puedo estar aquí. Digo yo, porque ya ves que siempre miento en el horario. Ya tú sabes, ¿verdad? Uh-huh. Bien, como les decía, el ejercicio es para dinamizar un poco la participación, incentivar un poco la participación en clases, ya que las mismas personas he podido discernir que son quienes han participado y de manera excelente. Se agradece mucho el nivel de participación mostrado hasta la fecha. Sin embargo, este tema, vamos a pasar de estudiar la comunidad primitiva, vamos a dar un leve salto hacia el papel de la ideología en este otro estadio de la sociedad, que es la sociedad esclavista. Entonces, esta sociedad esclavista la vamos a estudiar tal cual lo hicimos con la sociedad primitiva. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy refiriendo que la vamos a estudiar a grandes rasgos generales, no por eso lo vamos a hacer de manera superficial y simplemente lo mencionamos y hasta ahí lo dejamos, sino que vamos a mencionarlo a rasgos generales de la sociedad esclavista en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes contextos a lo largo de la historia humana, a lo largo de la historia de cada continente, ¿verdad? Hay expresiones de sociedades esclavistas en todos los continentes del mundo y en los diferentes contextos que cualquier libro de historia quiera dividir el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? El desarrollo de la sociedad. Entonces aquí vamos a comenzar y tenemos, obedeciendo a que la sociedad esclavista ha tenido diversas expresiones en los diversos contextos de la historia, algunos más estudiados que otros, algunos más mencionados que otros de parte de instituciones que tratan de reproducir determinada ideología, ¿verdad? Y lo cual va a generar que no todos podamos discernir claramente estos contextos donde la sociedad esclavista ha pasado a ser la estructura predominante del ordenamiento social de determinada época en determinada región. Entonces, aquí, como tenemos tres imágenes, vamos a llamarle primera imagen a la que mi mouse está señalando. Si hay dificultades en ver lo que el mouse está señalando, me avisen. Vamos a darle zoom si es posible. Pero yo diría que no la van a ver. Entonces, esta imagen hace alusión a un contexto donde se daba una sociedad esclavista, que obedece a un estadio de la sociedad que se llama sociedad esclavista.
los estadios de la sociedad no necesariamente van a ser, van a coincidir en qué año surge la sociedad esclavista, ¿verdad? En qué siglo surge la sociedad esclavista. Esto no va a coincidir de esa manera, sino que va a pasar a ser a nivel de historicidad, como un estadio de la sociedad en sí, sin tener una fecha estimada de cuándo a cuándo dura, ya que ni siquiera podemos decir que esto ya terminó, ¿verdad? Que ya no hay expresiones de la sociedad esclavista. Ahora bien, con ayuda de compañeros, seleccionamos, con ayuda de la asistencia de este día, seleccionamos de entre ustedes a unos compañeros, unas compañeras, que vamos a ver si salen premiados con una invitación a que nos digan a qué contexto obedece. Por ahora vamos a referir que nos diga, que nos amplíe. Hasta el más mínimo comentario va a ser muy enriquecedor para esta clase, créanme, no se vaya a sentir apenado, no se vaya a reservar nada, ¿verdad? Todo lo que le venga a la mente, puede decirlo por acá. El primer compañero que salga premiado, nos va a ampliar un poco sobre esta imagen, a qué contexto y a qué expresión de la sociedad esclavista obedece esta imagen. Para eso vamos a hacer uso de nuestra ruleta, vamos a tirarlo, vamos a ver si... Vamos a ver, le vamos a dar todo el zoom que aguanta. Todo el zoom que aguanta. Ahora vamos a ir a ver quién sale premiado con esta primera participación. Quien nos va a ampliar respecto a esta imagen es Débora Noemí Cruz. Débora Noemí Cruz, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Débora, ¿qué tal? ¿A qué le viene a la mente o qué sabe usted, qué podría identificar y a qué contexto del estadio de la sociedad esclavista hace referencia a esta primera imagen? La escuchamos. Podría ser como a una base masiva de personas esclavizadas, quizás forzadas al trabajo, y no sé, creo que solo eso. De acuerdo, muchas gracias por haber participado. Desde luego representa a grandes rasgos el desarrollo de trabajo forzoso de parte de unas personas, ¿verdad? Representa desde luego esclavitud, ¿verdad? Desde luego esclavitud. Muchas gracias a la compañera. Vamos a darle la oportunidad a otra persona. Vamos a ocultar ya de ahora. Y vamos a ver quién más sale por acá con la suerte este día. Y que se le va a permitir ampliarnos un poco qué identifica de esa imagen, a qué contexto hace referencia. Zenaida Elizabeth Barrera. Buenas tardes, Zenaida, díganos por acá, ¿qué nos podría ampliar de esta imagen y el contexto al que hace referencia? Bueno, pues retomando un poquito que dijo la compañera, se ve que, o sea, a simple vista están trabajando a base de maltrato. O sea, porque se observa que alguien las está observando y exigiéndoles, ¿no? Entonces, pues eso sería el punto de vista, que están trabajando a base de maltrato. Correcto. ¿No tendría por ahí algo sobre a qué contexto, a qué periodo de la historia usted, si tendría que apostar a qué contexto, a qué periodo de la historia creería que obedece esta ilustración? Pues se me viene como a lo romano, por lo que está usando la persona que está con un tipo látigo, o sea, por el uniforme que lleva, por decirlo así. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Zenaida. Excelente. Excelente, Zenaida. Desde luego obedece a un contexto
grecorromano, llamémoslo así, grecorromano, ya que estos uniformes pudieron haber estado en Grecia cuando los romanos llegan a Grecia y comienzan a expropiarse de la cultura, a expropiar la cultura y a establecer su propia praxis social, su propia praxis política entre la que imperaban las relaciones entre amos y esclavos, ¿verdad? Entre el trabajo forzoso de prisioneros de guerra, puede decir, de botines de guerra. Vimos entre las características de la comunidad primitiva que a los prisioneros de guerra se les daba muerte, ¿verdad? En este estadio de la sociedad, ya la sociedad esclavista, a los prisioneros de guerra no se les va a dar muerte, sino que van a ser sometidos a diferentes procesos de servilismo, de trabajo forzoso, de diferentes sometimientos, ¿verdad? Los van a someter de múltiples maneras, ya sea para entretenimiento, ya sea para satisfacción sexual, ya sea para trabajo forzoso, para servidumbre en servicios tan básicos como vestir y vestir, bañar, o sea, asear a amos y a personas con algún tipo de privilegio dentro de la estructura social que existiese en ese momento, así como dijo la compañera, en el contexto greco-romano, y llamémoslo así, greco-latino, se le denomina también, que es la etapa clásica, es parte de la etapa clásica de las sociedades esclavistas. Muchas gracias, Senay. Ahora bien, vamos a ir con la siguiente dinámica. Vamos a ver a quién le correspondería participar. Karen Marcela Hernández. Buenas tardes, Karen. Ya buenas tardes. Usted ya se fijaría en la segunda imagen y nos va a ampliar un poco sobre a qué contexto de la historia humana obedece la imagen y qué podría identificar usted que diga, bueno, esto a mí me parece eso, o le puede interesar algo, le puede resultar algo interesante entre la imagen. Le escuchamos. Bueno, yo creo que sería como en la Edad Media, por cómo se viste la persona de negro, siento que parece como un sacerdote, y como que están viendo a los esclavos como objeto de comercio, como que lo están vendiendo, se diría yo, y maltratando. Pero que tenga un alcance más largo que la Buda. De acuerdo, quizás situarnos en la Edad Media no sería lo más estratégico, ¿verdad? No sería lo más pertinente en este caso. Lo más pertinente, yo creo que usted lo alcanza a relacionar levemente, pero está cerca, ¿verdad? Está cerca de identificarme en sí el contexto al poder de la imagen. Pero desde luego, estaban viendo por ahí a los esclavos, tal vez no como comercio en esta imagen, ¿verdad? No como comercio, pero sí como una especie de propiedad, como un bien, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad a otra compañera. Otra compañera u otro compañero, ya veremos. A un elefante tanque. ¿Qué pensabas? ¿Qué? Carlos Eduardo Aguilar, buenas tardes, Carlos. Amplíenos sobre esta imagen, en qué contexto de la historia humana cree que tuvo lugar un acontecimiento al que esta ilustración esté representando. Hola, buenas tardes. Esta es la segunda imagen, así viendo las primeras, parece como si fuera en la época de conquista de América, por las ropas, más que todo por las ropas me veían, ¿no? Sí, desde luego, muchas gracias. Le acertamos por ahí, ¿verdad? Obedece a la conquista de América, obedece a la conquista del continente americano de parte de países europeos, no solo de la península ibérica. Eso involucra solo Portugal y España, sino que también Inglaterra, Holanda y otros países tuvieron, Bélgica en parte, tuvieron que ver en esa época de la conquista, pero la vestimenta sí hace más alusión a este señor español, ¿verdad? Un señor español representante de la corona. Creo que tenemos un mensaje por aquí. Ana Estefanía Ala Blanco está queriendo participar por ahí. Vamos a estar pendientes a ver si logra concretar su idea ahí en el apartado de los mensajes.
Y excelente, compañera, excelente. Cuando los portugueses llegaron a África, dice una compañera, mire qué bien que identifique que los portugueses llegaron a África, ¿verdad? No muchos podrían decir. Yo creo que si yo a 100 personas les pregunto dónde conquistaron los portugueses, yo creo que si a 100 me pregunto, solo una persona me diría que África, ¿verdad? Porque sí, aunque fue mínimo, pero los portugueses llegaron a conquistar África. Pero por lo general, en mayor parte, el continente americano, escucha, compañera, los portugueses y españoles, ¿verdad? El continente americano. Bueno, qué bien identificado de parte del compañero este contexto. Desde luego, obedece a esa etapa de la conquista, ¿verdad? Ahora vamos a ir con la tercera imagen. La tercera imagen siempre obedece a un contexto. Víctor Manuel Enrique García menciona por ahí que Métete en el servidor público. que tiene fallas eléctricas, ¿verdad? Las cuestiones técnicas serían lo que yo más debo comprender debido a lo que ha acontecido en las sesiones anteriores. Vamos a ver, tenemos ya 4 personas por acá nada más. Ojalá que con esta participación se identifique claramente la tercera imagen para ya proceder con el desarrollo de la clase. Carla Rebeca Velasco, buenas tardes, Carla. Ahora nos compete fijar nuestra atención en la Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué contexto histórico, a qué etapa de la historia humana, como lo pueden registrar los libros, como lo podrían clasificar X o Y libros, obedece la tercera imagen? ¿La escuchamos? Bueno, yo lo miro como que si fuera en los siglos antes de Cristo, no sé. Y bueno, lo que yo miro también en la imagen es como que también le están dando órdenes como a los esclavistas y eso, sí. Ok, yo creo que podría generar algún tipo de confusión el hecho que la imagen esté blanco y negro y las otras estén en colores, ¿verdad? Parecería que el escenario de blanco y negro tuvo lugar antes, ¿verdad? Nos hemos metido en la cuenta de... Ok, por ahí una compañera de forma acertada menciona, ¿verdad? Ok, ahí me llamas. Que esto nos va a llevar a concluir el ejercicio de hoy, ¿verdad? Milagro del Carmen nos dice que la tercera imagen, lo que a ella se le viene a la mente es la compra y venta de esclavos en Estados Unidos. También nos amplía Ana Estefanía y dice, los estaban examinando para ver cuánto daban por ellos, desde luego. Identifica también una relación comercial entre las personas en la figura. Carlos Fernando dice, la venta de esclavos africanos en Inglaterra. Ajá. Esto da a entender la imagen. Cuando evaluaban a los esclavos si eran despagrados. ¿Esa es la edad moderna? Pregunta Andrea Brendalí Marroquín. Claro que sí. Esa es la edad moderna. Es parte de la edad moderna, no es. De hecho, sería la imagen más reciente, ¿verdad? El contexto más reciente. Lastimosamente está blanco y negro, no me puse a pensar en si hubiese buscado alguna color, ¿verdad? Para que todas estuvieran en una misma representación visual. Vamos a ver, es la moderna. Yo creo que es la época contemporánea, correcto. La última son épocas más recientes, como es la compañera, hace apenas unos siglos en Estados Unidos y en otros países de América, dice el compañero, dice la compañera. Alfredo Gaitán dice, más o menos en el año 1950 fue el auge de la esclavitud en Estados Unidos. Ya estoy aquí. Hola. ¡Disparo! De acuerdo, excelente, excelente. Gracias a todos y todas por sus participaciones. Quizás en la sesión de hoy vamos a sentir un poco amplio el abordaje que vamos a hacer, por lo cual invito a todos y todas
Creería que antes de las 50, dice Yancy Beatriz. Sí, sí, el compañero estaba yendo demasiado actual, ¿verdad? ¿Qué pasó? No te di nada de bon. Pues matemos. Sí, fue muy reciente el compañero. Sí. Ahí te daré bon y después. Siglo XIX, compañero, podríamos ahí de forma acertada ubicar de mejor manera. Los 20, los 40 podría ser mucho antes, ¿verdad? Siglo XIX podríamos mencionar. Ok, vamos ya a comenzar con el abordaje en sí de la clase. Este estudio de la sociedad esclavista se va a caracterizar en términos de la ideología, tanto como podría caracterizar en términos de ideología la comunidad primitiva. Perdón, estaba haciendo un paréntesis antes. Lo que invitaba a que las participaciones fueran con mano alzada y el micrófono abierto este día. Por favor, esto va a servir para algo que vamos a hacer más tarde. Si llegamos a ese punto en la presentación de hoy. Les agradecería mucho, en verdad, valoro mucho sus mensajes, pero en términos del ejercicio que vamos a hacer hoy más tarde, sería bueno que a mano alzada, por favor. Y ya si no alcanzo a ver su nombre, cuando participen, me lo mencionan junto con su intervención, por favor. Vamos a ir anotando sus nombres. Ok, vamos. Eso es esclavista. En términos de ideología, vamos a comenzar a ver que la relación entre amo y esclavo va a ser la que impere en estos contextos, la que la sociedad va a estar estructurada tal que la relación predominante va a ser la de que se va a dar entre amos y esclavos, ¿verdad? Entre amos y esclavos. Esta va a ser lo que más va a poder explicar cómo se compone una sociedad, cuál sería la base de desarrollo de la sociedad, cuál sería la principal actividad productiva de una sociedad. La vamos a entender en todas estas nociones. Va a estar inmersa una relación preponderante de amo y esclavo, pero nos va a permitir vislumbrar este texto que tenemos por acá, que esta relación no solo se va a reducir a la coerción. Entonces, por acá vamos a invitarlos de forma voluntaria a que contribuyan a la sesión diciendo a algunos compañeros que entienden por coerción. Vamos a dar unos 30 segundos a ver si hay alguien voluntario por ahí, ¿no? Díganos, José Roberto Oseguera. Hola, buenas tardes. Coerción, someter a algo, forzar. Excelente, José Roberto, desde luego. Someter, ¿verdad? Podría ser un sinónimo fácilmente identificable para la coerción. La coerción se va a dar por diversos mecanismos, incluido un mecanismo físico, ¿verdad? Un mecanismo físico que por lo general se ha hecho cuando se tiene de la mano o se tiene una relación recíproca entre el grupo que detenta o posee el poder político económico de una determinada estructura social y las fuerzas militares, las fuerzas armadas, fuerzas punitivas, puede haber distintos sinónimos, las fuerzas de violencia física de parte del Estado, porque por lo general ya en estos estudios de la sociedad se habla ya del Estado, que el Estado ya existe, ¿verdad? Como contrato social, que es una categoría que bien podría ocuparnos, pero en otra asignatura, ¿verdad? Aquí estamos en términos de ideología. Entonces, hay diferentes manifestaciones de la coerción, pero nos dice que no solamente por la coerción se va a reducir, se puede entender cómo es que esta relación amo y esclavo se convirtió en la naturalidad, en lo normal, en lo que así es, porque así debe ser de una sociedad esclavista, de este estadio de la sociedad. Entonces, si no solo es por la coerción, yo quisiera adelantar un poco que aquí es donde cobra importancia, donde se le da espacio a que exista un algo, una noción latente, que no está visible, ¿verdad? Que no está visible. Podría ser que lo visible es lo que alumbra un haz de la lámpara, pero
fuera de ese haz de luz que tira de la lámpara, hay toda una purana, ¿verdad? En esa purana hay algo, ¿verdad? ¿Y qué era lo que generaba que esta relación entre amo y esclavo fuera la naturaleza, lo natural, lo normal dentro de esta sociedad? Abro micrófono también, si hay alguien por ahí que quiera, dígame, Ana Estefanía Blanco. Yo creo que eso fue como algo que se fue haciendo poco a poco, porque primero llegaron a la conquista, ¿verdad? Llegaron a que los esclavizaron y después cuando esos esclavos tuvieron hijos, ya vieron que era natural el ser ya esclavo. Sí, yo creo que se acercó un poco a la respuesta, fíjate. Y también teníamos ahí la mano de Rosa Elena Gustavo. Muy buenas tardes a todos. Mi opinión sería de que debido el amo había creado o necesitaba hacer que nosotros pensáramos que necesitaba él tener el control sobre nuestras vidas debido a que nos daba trabajo supuestamente y le debíamos a él, pues digamos así como el alojamiento, la oportunidad de trabajar, ¿verdad? Para poder sustentar su familia, el cuidado. Esa sería mi opinión, Nick. De acuerdo, muchísimas gracias, Doy. Dígame, Daniela Alejandra. Sí, de mi parte, Lick, yo creo que con respecto a lo que decía la compañera, quizás solo agregar un poco de que básicamente es como que daban esa palabra de gracia, ya que de decirles como te estoy dejando vivir, te estoy dando de comer, tienes un techo, entonces como no les quedaba de otra porque también veían a sus compañeros que, no sé, medio reclamaban o ya sentían que ya no podían más, entonces es cuando algunos se rebelaban, entonces cuando, o sea, sin piedad alguna, los mataban, entonces aquellos que dejaban vivir, los únicos que les decía como que solo sean obedientes y podrán vivir. Ese sería mi punto de vista. Sí, de acuerdo, ambas intervenciones se han acercado, tal vez ya Beatriz nos dice de forma puntual qué es este algo, ¿verdad? ¿Qué es esta noción inteligible que no se toca, que no se manifiesta de forma física? Que era lo que también, junto con la coerción, le daba lugar a que existiera una relación amo y esclavo. Dígame, Yancy. Sí, en este caso, pienso yo, ¿verdad? Que la relación de amo y esclavo, creería yo que un ejemplo para mí serían como los hebreos con los judíos, con los egipcios, que los hebreos eran los esclavos de los egipcios, pero la relación entre ellos era de que los egipcios los dejaban vivir, o sea, los dejaban vivir en el espacio dentro de ellos, me doy a entender. Como por ejemplo, que les daban un espacio donde vivir, pero al mismo tiempo eran esclavos de ellos, construían sus pirámides, sus templos, etcétera, ¿verdad? Pensaría yo que más o menos eso. Sí, todas las respuestas están acertadas, déjenme felicitarlos. Sin embargo, ese algo inteligible, esa noción, ¿verdad? Esa cuestión que no se manifestaba de forma concreta, no la han mencionado, ¿verdad? Anderson Brand había pedido la palabra, a ver si la tiene por ahí la respuesta puntual. Estamos buscando para ya ir dinamizando, para avanzar también en la clase. Luego tiene la palabra Milagro del Carmen. Pero primero Anderson Brand, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería que me repitiera la pregunta, es que había pensado algo acerca de eso. ¿Cuál era? ¿Qué relación tenía el esclavo con el amo, dijo, ¿verdad? No, la relación entre esclavo y amo en la primera línea
este texto vamos a ver que no se reducía solo a la coerción, ¿verdad? La coerción es aquel sometimiento de expresiones hasta físicas, ¿verdad? Que yo obligo a que aquel se someta, ¿verdad? Pero también, paralelo a la coerción, había un algo no concreto, no material, ¿verdad? Que generaba que esta relación entre amo y esclavo podía existir. Así que, tal vez en una palabra, inténtelo por aquí, Andrés Zumbrán. Le agradecería muchísimo, a ver si latina, ¿verdad? Porque después va Milagro del Carmen y luego va de nuevo José Oseguera. Tal vez el entendimiento. O sea, porque dice que no se reduce a la coerción, ¿verdad? Significa que tal vez no siempre eran esclavos, tal vez había un acuerdo entre ellos. Ok, ya casi, se puede decir que ya casi. Bueno. Tibio. Dígame, Milagro del Carmen, dígame. Buenas tardes. Desde mi punto de vista, creo que eso que falta sería la relación que tenía el amo de poder sobre el esclavo. Porque, a ver, le decía, vaya, yo te voy a dar todo esto, pero a cambio, tú tienes que hacer esto y no puedes decir nada, no puedes protestar. Y para que no hubiera rebelión entre todos ellos, porque a la larga tenían trato bastante injusto, los amos con los esclavos, entonces pues nos mataban y se los mostraban y ahí demostraban que tenían poder, porque bueno, al menos con la compra y venta de esclavos en Estados Unidos, pues ahí demostraban de que con dinero los podían comprar y no tenían ningún voto de decir no puedo decir que no porque pues, ya me compraron, no tengo ninguna voz, solo puedo obedecer y quedarme. De acuerdo, lo que usted menciona es una interpretación fabulosa de las ideas que acá, de ideas generadas a partir de la información en la lámina, ¿verdad? Excelente. Todo esto tiene mucho que ver con el análisis de una sociedad esclavista, ¿verdad? Sin embargo, tal vez a esa palabra no hemos llegado, nos falta por ahí. Roberto Seguera, dígame, tal vez en una palabra, tal vez ya latinó, ¿verdad? No, cuando me dice una palabra se me dificulta, pero siento que es la división de clases sociales. Tiene que ver, pero no necesariamente. Tiene que ver, pero no, ¿verdad? No, vamos a dejarlo ahí para ir dinamizando. Disculpe, Roberto, vamos a darle espacio por ahí. Tengo una lista de personas con la mano levantada, vamos a ver, no sé quién iba en realidad, vamos a ver. Disculpe, licenciado, no podría ser por los castigos severos. Sí, eso sería parte de la coerción, ¿verdad? Pero había algo a la par de la coerción que permitía que existiera esta relación entre amo y esclavo. Entonces, bueno, yo creo que muchas manos levantadas lastimosamente, quizás... Yo sí que puedo opinar rapidito. Sí, ¿quién habla? Dígame. Catherine le saluda. Yo creo que es el agradecimiento que ya sentía el esclavo, de tanto que hacía, entre comillas, el amo por él, llegaba a sentir por la manipulación que tenía, porque siempre lo manipulaban, ya sentía un cierto nivel de agradecimiento y lo hacía ya fácil para él hacer ese trabajo, digamos. Ok, Catherine, ¿qué? Dígame, apellido, por favor. García Rivas. Lastimosamente, vamos a suponer que sus compañeros han contribuido tanto a acercarnos a esa respuesta que la mano levantada ya no sería una competencia en la que respetemos a los que primero se atrevieran a opinar. Entonces vamos nada más a seleccionar una opción más. Vamos a seleccionar por aquí entre las manos levantadas nada más una. Vamos a ver. Muevo el mouse sin ver, a ver en qué perfil queda, ¿no? Vilma Esperanza Oporto. Creo que va a ser la última oportunidad, ya ni siquiera de texto le vamos a... Vilma Oporto. Dígame, ¿qué puede ser? No estoy totalmente segura y no sé si tengo el derecho a equivocarme, pero al menos como yo lo veo podría ser lo normalizado que tenían esos abusos hacia ellos, lo normalizado que tenían que los maltratasen, que los matasen y que se les exhibiera para ejercer presión sobre todos los esclavos.
sí tiene que ver el mismo voto, pues no le atinamos entonces, pero ya nos toca continuar con la clase, ¿verdad? Vamos a ya darle respuesta a esto que acompañaba a la coerción en las estructuras sociales para que existiera una relación entre amo y esclavo, era la ideología, ¿verdad? El tema que acá nos acompaña, incluso podríamos ponerle un nombre, ¿verdad? Un nombre de apellido ideología, adoctrinamiento ideológico, está aquí en el punto 5, de hecho estaba a la vista, por así decirlo, ¿verdad? Es la ideología, esto es lo que nos iba, esto es la ideología, en esa estructura social, en esos contextos de sociedades esclavistas, era lo que nos iba a permitir que existiera una relación entre amo y esclavo, es decir, la ideología va a llevar, como mirábamos en clases pasadas, ¿verdad?, la toma de decisiones. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos con esto? En este caso, podríamos hacer cierta, se me olvida esta figura literaria, pero una comparación, nada más una comparación, ¿verdad?, entre el ejemplo que poníamos con que de repente en la comunidad primitiva se topaban con ¿qué hacemos con este producto que nos ha sobrado, verdad? Aquí lo podemos hacer una similitud con, se topaban con que, ok, conquistamos este territorio, ¿verdad? Lo conquistamos, lo descubrimos, podrían decir aquello, alguien, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las presas? Y entonces la ideología lo llevó a decidir, ¿verdad? ¿Qué hacer con esta persona? Lo convierto en mi hermano, ¿verdad? Le doy mi apellido, lo llevo allá donde yo vivo, aprendo. ¿Qué hacemos con esta persona? Aprendo de su cultura, aprendo de sus prácticas agrícolas, aprendo qué, entonces, lastimosamente, los debates actuales científicos que puedan existir, debates históricos que puedan existir, concluyen en que lo que ocurrió es que se decidió someter, ¿verdad? Someter. Y por lo general, en relación entre amo y esclavo. Entonces, hay ese consenso, ¿verdad? Yo no quiero decir que esto fue lo único que pasó, ¿verdad? Esto fue lo único, fue todo lo que pasó. No. Pero a grandes rasgos, como les mencionaba al inicio, fue la decisión que tomó este grupo social dominante que conquistó. ¿Qué hacemos con esto que está acá? ¿Qué hacemos con esta población? ¿Qué hacemos con estas comunidades, verdad? ¿Qué hacemos con estas comunidades primitivas? Llamémosle así, pero no necesariamente eran comunidades primitivas, ¿verdad? Ya tenían hasta registros científicos entre ellos, no pueden ser consideradas comunidades primitivas. Las comunidades, en este caso, a nivel de Latinoamérica, las precolombinas, ¿verdad?, no pueden ser consideradas nada más como sociedades primitivas. Entonces, en el estadio esclavista de la sociedad va a ser un determinado tipo de ideología la que los llevó a tomar esta decisión. Vamos a ampliar, vamos a continuar, dice, por lo menos no puede reducirse a la coerción si mantenemos la definición de lo que es una relación social, ¿verdad? Existía una relación social y esta relación social va a tener como base determinada ideología. Vamos a ver ahorita más en detalle cuál fue el papel de la ideología acá. En efecto, dice, ambos se necesitan recíprocamente y es esta necesidad la que confiere un sentido común a la relación. El sentido común, como ya lo habíamos mencionado en sesiones anteriores, y en esta clase importa mucho el reconocimiento del sentido común como una noción importante para analizar los diferentes temas que vamos a abordar. Este sentido común se va a ver configurado por la ideología, ¿verdad? Por estos sistemas de ideas que de repente el sentido común es lo que damos por hecho, lo que damos por verdadero, lo que damos por correcto, lo que damos por bueno. ¿Y por qué? Porque sí, ¿verdad? Porque sí, porque así es. Esto desde antes es así, ¿verdad? Esto no importa, esto así es. Este sentido común, entonces. Vamos a enumerar unas características del 1 al 5 por acá. En la primera nos dice que una de las características de la sociedad esclavista es que había Dios o habían dioses como fuente indiscutible de legitimidad cultural. Fuente indiscutible de legitimidad cultural. Entonces, con legitimidad cultural, con legitimar estamos diciendo que es un término un poco permisivo, ¿verdad? Si yo legitimo significa que por mí está bien. Yo legitimo algo significa que por mí está bueno, que por mí, yo lo valgo, que a mí no me afecta, ¿verdad? Que yo
le veo aspectos positivos a ese algo, ¿verdad? Entonces ahí estoy legitimando. Pero ya al hablar de legitimidad cultural, ya aquí mencionamos cultura, ¿no? Aquí mencionamos cultura. Y la ciencia social que estudia la cultura fácilmente puede ser la antropología. Ninguna otra la estudiaría tanto como la antropología, ¿verdad? Ni siquiera la historia. Un antropólogo no se atrevería a darnos una definición puntual sobre qué es cultura. Sin embargo, aquí yo sé que ustedes el término cultura ya lo han visto en algunos espacios académicos, puede ser el bachillerato, puede ser algún espacio formativo externo que han tenido extracurricular. Vamos a dar oportunidad a 2 personas que traten de definirnos, las primeras 2 que levanten la mano nada más, que traten de definirnos cultura en el menor número de palabras posible. ¿Qué es cultura, compañeros y compañeras? Las primeras 2 manos nada más. Si no, pasamos a dar un brochazo ahí así de qué es cultura para continuar el abordaje. A ver, a la espera. Anderson Brand va a participar de nuevo y también Andrés Caballero. Para mí cultura, o lo que recuerdo, es como conocimientos, ideologías y comportamientos. Solo como dijo resumido, lo podemos dejar en esas 3 palabras. De acuerdo. ¿Qué tiene que decir por ahí Andrés Caballero? Para mí es como un grupo de personas que comparten creencias, tradiciones y que se definen como su identidad y se relacionan entre sí. De acuerdo. Fátima está pidiendo la palabra, créanme que yo quisiera dársela, pero vamos a establecer una cultura de cumplimiento acá, ¿verdad? Le invito a levantarla la próxima vez que pidamos una opinión por ahí. Gracias, Fátima, gracias. Ya sabes, mencionaron aspectos relevantes cuando uno va a estudiar qué es cultura, ¿verdad? Cuando uno se va a interesar, cultura va a ser al igual que ideología, una categoría conceptual, ¿verdad? No va a ser un concepto. Cultura no es un concepto, sino que es una categoría conceptual. ¿Qué significa? Múltiples significados, y quien la define lo hace desde su postura, desde sus intereses, desde su ideología, ¿verdad? Para mí cultura es tal vez alguien que la historia tacha. Este es un criminal contra la cultura, ¿verdad? ¿Qué concepto tenía este de cultura? Para mí cultura es tal cosa. Y claro, en base a sus intereses lo va a definir, ¿verdad? En base a su ideología va a definir cultura. Pero cultura, para no meternos en debates, porque este curso no es de antropología, ¿verdad? Cultura va a ser lo que el ser humano hace. Históricamente se ha denominado como lo que el hombre hace, pero ya esta vamos a generar un enfoque inclusivo. Es lo que el ser humano hace, ¿verdad? Entonces, legitimidad cultural es que el punto 1 entonces nos daría a entender que existen dioses que en la sociedad esclavista fueron una fuente indiscutible de legitimidad sobre lo que el hombre estaba haciendo, ¿verdad? Sobre lo que el ser humano estaba haciendo. En este caso, el ser humano por allá estaba esclavizando, estaba atrapando seres humanos en total libertad, relacionándose con su familia, desarrollándose económicamente como población a su determinado ritmo, vienen, lo agarran, lo tratan lo ideologizan, ¿verdad? Lo coercionan, lo convierten en esclavitud, y existen esos dioses o dioses a los que se les asigna determinada característica que va a legitimar esta relación entre amo y esclavo, ¿verdad? Entonces, de hecho, cualquier discurso religioso, cualquier religión, entre su discurso está el sinónimo de ser obediente, ¿verdad? De ser obediente ante Dios, de ser obediente ante Dios, y no va a haber castigo, ¿verdad? Y que lo correcto es ser obediente, ¿verdad? Y que lo bueno es ser obediente. Entonces, estos dioses o dioses siempre van a legitimar esta cultura de esclavitud, cultura de los esclavizadores, ¿verdad? Incluso hay un pasaje del apóstol Pablo, yo creo que es posterior a la resucitación de Cristo, donde ya los apóstoles adquieren no una importancia bíblica, sino que una importancia nada más histórica, donde Pablo dice que esclavo, obedeces a tu amo, tal cual obedecerías a Dios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos
esta fuente indiscutible en que se va a legitimar que la esclavitud acontezca, que la esclavitud tenga lugar dentro de una estructura social. Estamos mencionando a grandes rasgos las diferentes expresiones que ha tenido la sociedad esclavista. La característica número 2, creencia plena de superioridad, es decir, la ideología es un sistema de ideas, ¿verdad? Entre este sistema de ideas estaba la idea de una superioridad legitimada por Dios o legitimada por Dios, ¿verdad? En este caso, decir que de dónde había tenido lugar aquí líder religioso, ¿verdad? No, no sabía, ¿verdad? No, allá aquella es la ciudad, ¿verdad? Entonces esta ciudad es superior a aquella. No, nosotros como civilización somos superiores a aquella, ¿verdad? Los egipcios pensaban eso, que el ejemplo que pone puso en la mesa la compañera. Los egipcios creían en su superioridad. Ahora, vámonos por los ejemplos de las 3 imágenes que tenemos. Los romanos, este puede ser fácilmente un romano. Los romanos creían plenamente que eran superiores a su contraparte, a las que les sometían a trabajos forzosos. Ellos creían plenamente que eran superiores. Aquí, los españoles, ¿verdad? Los españoles. Aquí tenemos a un señor español, a un señor peninsular, ya sea de Portugal o España. A un señor peninsular que creía plenamente que era superior, ¿verdad? A quienes estaba esclavizando. Tenemos por aquí a un señor gringo blanco, a un señor blanco estadounidense, llamándole, el término gringo aún no había surgido. Aquí tenemos a un señor blanco estadounidense. Él creía plenamente que era superior, ¿verdad? Entonces, esta creencia plena de la superioridad va a pasar a ser una característica esencial de una sociedad esclavista. Entonces, si en algún momento, en alguna prueba escrita, yo les pregunto sobre las características de la sociedad esclavista, usted puede fácilmente comenzar diciendo que era una sociedad donde imperaba, donde había creencia plena de superioridad. Entonces, esto ya acabó, es la pregunta. Esto ya acabó. ¿Por qué no? ¿Por qué el ser humano tiene una noción de avance? Tiene una noción de avance como desarrollo de la sociedad, y una característica como la creencia de la superioridad continúa, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hayamos superado ese debate y decir, sí, todavía hay creencias de superioridad, pero nosotros avancemos, ¿verdad? Preocupémonos ya por otras cosas, ¿verdad? Metámonos en estas cuestiones de una competencia digital, metámonos en esta cuestión de derrotar una moneda a través de una criptomoneda, metámonos yo. Y esta creencia de la superioridad la dejamos, sí, eso ahí está, pero así ha sido siempre, ¿verdad? Pero es lo normal que haya creencia de superioridad. Entonces, pasemos ya al punto 3. Dice, el esclavo va a representar un bien, una inversión, un objeto de comercio, una extensión animada del amo. Este punto cobra vital importancia en esta clase, ya que en una sola línea estamos resumiendo un gran arsenal de obras de pensamiento filosófico, histórico, intelectual, antropológico, sociológico, económico, y de inclusive textos religiosos y cuerpos jurídicos de los primeros estados que tuvieron lugar en el planeta, ¿verdad? Llámese el estado griego, el estado romano, llámese Roma, ¿verdad? Llámese el Vaticano, llámese otro estado, el estado. Por mensaje, por ahí mencionan quien se acuerde de los primeros estados, ¿verdad? Enrique Brand tiene un estado ahí en la punta de la lengua. ¿Qué tal, Enrique? Un estado, el primero que hubo. Ay, no, de eso sí no me acuerdo. Otra cosa, dígame entonces. Sí, le quería comentar que estaba leyendo el tercer punto y no entiendo eso que dice una extensión animada del amo. ¿A qué se refiere? De acuerdo, permítanme, si por alguna razón no lo había apuntado entre los colaboradores de este. Bien, Anderson Brand, ya lo tengo. Okay. Sí, a eso vamos a llegar. Entonces, en esta línea resumimos un gran arsenal de obras intelectuales, estudios científicos, estudios
políticos, económicos, ya lo dije, ¿verdad? De todo tipo de ciencias, estamos resumiéndolo en esta línea. Es decir, en estos estudios el esclavo va a ser visto en algunas obras como un bien, ¿verdad? ¿Qué es un bien? ¿Cuál es el concepto de un bien, verdad? Un bien como algo útil, un bien como algo placentero, un bien como algo que es un bien, ¿verdad? Bueno, las diferentes expresiones de bien, todas estas características le fueron adjudicadas al esclavo, ¿verdad? El esclavo, útil, claro que sí, útil, ¿para qué? Sí, es obvio hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Por qué le resultaba útil a los amos? Un bien por ser placentero, ¿en qué sentido? Sí, hubo esclavitud orientada a objetivos meramente sexuales, ¿verdad? Un romano podía pasar a ser el amo de otro esclavo por intereses sexuales. Permítame, no sé si lo dije bien, un amo podía esclavizar a determinado hombre por intereses sexuales. Un romano podía esclavizar a determinada mujer por intereses sexuales, ¿verdad? Ya que la homosexualidad se daba con total fluidez en los diferentes estadios de la sociedad. La homosexualidad ha sido un común denominador de los estadios de la sociedad. Ok, como bien, entonces un esclavo podía ser considerado como bien en diversas obras intelectuales, en diversos estudios académicos científicos. También en otro gran grupo de estudios históricos, económicos, el esclavo también puede representar un objeto de comercio, ¿verdad? Objeto de comercio, no solo hablamos de un comercio de que se entrega una mercancía a cambio de papel moneda, sino que también podemos hablar hasta de trueques, podemos hablar un comercio a cambio de favores políticos, un comercio a cambio de favoritismos, afinidades con grupos de poder, podemos hablar también de intercambio. Yo te doy ese clavo, tú me das ese clavo, ¿verdad? O sea, como objeto de comercio, ha sido visto y teorizado también al esclavo. Y como una extensión animada del amo, lo que el compañero no lograba comprender, ¿verdad? Ahí tal vez oportunidad a alguien que participe, nada más la primera mano que sea levantada. ¿A qué se refiere animado? ¿A qué se refiere animada, verdad? Vamos a estar pendientes, nada más una mano. Vamos a ver la primera, Daniela Juárez. Que se refiere a que tiene vida. Correcto, pero el único ajuste que le vamos a hacer a su definición es vida y alma, ¿verdad? Más precisamente animada significa que tenía alma. ¿Por qué? Porque un animal tiene vida, ¿verdad? Pero en este grupo de obras intelectuales, filosóficas, extensión animada se refería a que tenía alma. ¿Y alma de qué manera? De una manera diferente al de un animal, ¿verdad? Animada, tener alma, darle un rasgo distintivo de los animales. Entonces era una extensión que tenía alma del amo. Entonces el amo podía tener frente a su casa un carruaje y una carroza parqueada, ¿no? La carroza era una extensión del amo, pero no era una extensión animada, ¿verdad? El esclavo sí era una extensión animada del amo, por lo cual el esclavo representaba hasta cierto punto derechos del amo. El esclavo tenía derechos, dice uno. Bueno, veamos las diferentes expresiones de la esclavitud en la historia y vamos a ver si el esclavo tenía derechos. Solo tenía derechos como una extensión animada del amo, ¿verdad? Yo no podía, digamos, alguien no podía matar a un esclavo porque era matar una extensión animada de un amo, de un griego. No, perdón, ¿cómo yo voy a matar una extensión animada de otro griego, verdad? No, un griego, y este es parte de ese griego, ¿verdad? Extensión animada va a ser un término acuñado por Aristóteles. Aristóteles es el filósofo más polémico cuando vamos a tratar la esclavitud, ¿verdad? Ya que algunos autores dicen que es debido a él que este fenómeno se comenzó a dar de forma sistémica en la sociedad griega, y toda la influencia de la sociedad griega en la sociedad occidental trae consigo esta ideología con respecto a esta postura con respecto a la esclavitud como algo dado, como algo natural, como una condición natural del ser humano, del hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vimos, hacíamos un paréntesis la clase pasada, que
antes se le adjudicaba a la naturaleza un rol protagónico, el mayor poder era la naturaleza, lo más correcto era la naturaleza, lo más perfecto era la naturaleza. La filosofía aristotélica está inmiscuida en esta ideología, en este paradigma filosófico, en este sistema filosófico, ¿verdad? Y entonces de forma natural se dice que el esclavo es esclavo por naturaleza, por así decirlo, ¿verdad? Porque en los contextos de Aristóteles se esclavizaba nada más a los bárbaros, ¿verdad? A los bárbaros, no a ningún griego se tenía que esclavizar, pero sí, cualquier bárbaro era naturalmente un esclavo por ser bárbaro, ¿verdad? Cualquier enemigo político de Grecia pasaba a ser bárbaro, ¿verdad? No necesariamente era un grupo de bárbaros allá que, ¿dónde viven los bárbaros? Allá viven los bárbaros, bueno, voy a ir a traer unos mis barbaritos, ¿verdad? Estoy necesitando ahí que me trabaje en esto, ¿verdad? No era así, ¿verdad? Cualquier enemigo del Estado griego pasaba a ser bárbaro. Entonces, extensión animada del amo, espero que haya quedado un poco claro de todo un tema filosófico de esta cuestión. Vamos a pasar, ya que estamos dando grandes rasgos, vamos a pasar al punto 4. Y decía que esta característica, una leve competencia entre amos, es decir, entre los amos no iba a haber una competencia tal cual podría existir en otro estadio de la sociedad, ¿verdad? Ni siquiera existía la competencia a ver quién tenía más esclavos, y no a través de esclavos se buscaba una escalada en términos de poder político, en términos de poder económico, no necesariamente. ¿Por qué? Entre amos no había ninguna competencia, ¿verdad? Alguna especie de esclavitud para complacencia de autoridades de X o Y estado, tipo reyes, reinas, ¿verdad? Reina de España, reina de Inglaterra, algún interés de complacer a eso es posible, pero no necesariamente yo como amo quería complacer a la reina, pero quería complacerla más que aquel otro amo. No, esta competencia no va a ser lo natural entre los amos, ¿verdad? No va a ser un rasgo característico de la sociedad esclavista, no va a tener lugar esta competencia. Leve, yo creo que nos estamos quedando cortos en mencionar leve, yo diría que nula competencia entre amos, ¿verdad? 5. El adoctrinamiento ideológico dice, asume aquí la forma de una exigencia de reconocimiento de parte del amo, ¿verdad? Entonces aquí este adoctrinamiento ideológico, aparte de incorporar los elementos que acabamos de enumerar del 1 al 4, el 5 nos sitúa debido a que filosóficamente se establece que en el periodo clásico de la esclavitud, hay que hacer este paréntesis, no en el periodo moderno de la esclavitud, sino que era una forma de exigencia de parte del amo. Esto lo vamos a ver de forma más amplia en la lámina dos láminas más adelante. Ahí vamos a ver este punto 5. Yo sé que puede no quedar claro, pero vamos a ver ahí de mejor manera este punto 5. Lo dejamos aquí, ¿por qué? Porque enumeramos características y no la podemos dejar de lado y después duele salgo con otra característica, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a acelerar un poco el paso. Esta otra lámina, ¿verdad? De mi parte vamos a retomar otros 5 puntos a considerar para entender el papel de la ideología o entender los grandes rasgos de la sociedad esclavista. Entonces, el punto 1 nos va a denotar que estamos hablando de 2500 años de esclavitud, desde que esta comenzó, o podemos ser un poco críticos y decir, desde que se tienen registros que existía la esclavitud, ¿verdad? Han pasado 1500 años. Esta cuestión es importante debido a que nadie de nosotros, como lo mencionábamos en las sesiones introductorias, nadie está exento de ser ideologizado, ¿verdad? Nadie está libre de que las estructuras que se encargan de difundir una ideología nos alcancen, nos convenzan de algunas cuestiones o nos hagan decir, es cierto, o sea, esta primera imagen que podemos ver, uy, pero eso fue antes, hombre, eso ya terminó, qué bueno que ya terminó, ¿verdad? Esta segunda imagen, también fue antes, pero en el libro de historia ya terminó, ¿verdad?
o esta tercera imagen, también, eso fue antes, no hombre, año 1800, siglo XIX, usted ya abúrrame con eso, no necesariamente, estamos hablando de 2500 años de esclavitud, y no necesariamente esta imagen, la esclavitud terminó y después comenzó aquí, terminó y después comenzó aquí, no, tenemos cierta prolongación de las condiciones, de cierta prolongación de estructuras sociales donde lo que imperaba era la esclavitud, ya de 2500 años. ¿Hay esclavitud en la época moderna? Desde luego que sí. ¿Cuáles son las expresiones de esta esclavitud? ¿Qué rasgos de la esclavitud más clásica de alto estirpe contienen estas nuevas formas de esclavitud? Sería lo que podríamos llevar en debate. Pero a grandes rasgos tenemos que entender que 2500 años de esclavitud, 2500 años han pasado desde que comenzó la esclavitud o desde que se comenzó a registrar la esclavitud en las sociedades humanas. Las ideologías se van a encargar de brindar un aspecto de salvajismo o demonización a determinados contextos esclavistas con respecto a otros. A otros lo van a demonizar mucho menos, ¿verdad? Por ejemplo, muchos consideramos este contexto como el peor, como el más demoníaco de parte de quienes lo hicieron, ¿verdad? Los españoles, ¿verdad? Pero tal vez de los romanos fue igual o peor y no lo demonizamos tanto como ¿verdad? Tanto como y mucho menos como otro, ¿verdad? Estados Unidos quiere hacernos parecer que esto ya fue hace mucho, quiere hacernos parecer que esto ya pasó, quiere hacernos parecer que ese hecho lo hicieron los ancestros y por qué ellos deberían hablar de eso, por qué hay que pasar la página, o sea, ellos quisieran enterrar este periodo de la historia, ¿verdad? El hecho de que el gringo blanco tenía el estadounidense blanco, descendiente inglés, se consideraba totalmente superior y eso dio lugar a que ocurrieran las peores aberraciones en una relación humana entre ambos esclavos, ¿verdad? ¿Por qué? Fue peor esto, fue peor este tercer contexto, fue peor con respecto a los anteriores. También, este es un debate que supera el objetivo de esta asignatura, ¿verdad? Sin embargo, aquí podemos decir que estaríamos ya en una época, en la era moderna, ¿verdad? En la era moderna, ¿por qué? Porque otros estados alrededor del mundo estaban bastante desarrollados en temas que ya se había superado el estadio esclavista de la sociedad y Estados Unidos continuaba sumido en este estadio tan que dio resultados tan negativos a determinado sector poblacional, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo creo que ampliar, por ejemplo, lo vamos a hacer más adelante, pero no podemos decir cuál periodo fue peor, pero en el punto 3 aquí y punto 4 nos va a dividir los estadios de la sociedad esclavista en la época clásica y la época moderna, ¿verdad? ¿De cuándo a cuándo situamos esta época clásica? Bueno, situémosla desde el contexto grecorromano, desde que inició, llamamos así, hasta la época del descubrimiento del continente americano. Cuando comenzó ya la conquista del continente americano hacia nuestros tiempos, podemos hablar de una época moderna de la esclavitud, ¿verdad? En la época clásica hay un punto de quiebre en términos de la ideología, ¿verdad? Ya que en esta época clásica se dan condiciones filosóficas que la naturaleza deja de ser lo más importante de la vida. Quien manda las reglas de cómo se desarrolla la vida ya no es la naturaleza, sino que pasa a ser Dios, ¿verdad? Ya pasa a ser Dios. Y un Dios en específico, ¿verdad? Dominó toda Europa, dominó esa ideología, se difundió casi por todo el mundo, ¿verdad? Un Dios en específico. ¿Cuál Dios? El que usted y yo conocemos. Tuvo ese punto de quiebre, por eso hay que diferenciar entre una época clásica de esclavitud y una época moderna de la esclavitud, ¿verdad? En esta época moderna ya comienza a diferenciarse, ya la esclavitud se delega más a un grupo étnico que va a correr con todas las consecuencias de la ideología esclavista que se había desarrollado desde hace
1500 años, es decir, 1500 años existieron ideologías que permitieron que existiera la esclavitud. Sin embargo, es un grupo étnico particular a quien en la época moderna todas las consecuencias de esta ideología se le van a direccionar, ¿verdad? Se le van a direccionar. Y esto se va a ver expresado por un racismo basado hasta en estudios científicos, basado en conclusiones científicas, basado en conclusiones biológicas, genéticas, basado en conclusiones antropológicas. Las ciencias sociales tuvieron ahí su granito de arena en permitir que la ideología esclavista repercutiera en esclavitud sistemática en los diversos contextos del mundo, en las diversas regiones del mundo, ¿ya? ¿Cuál sector es? Los negros, ¿verdad? Los negros. A ellos, ¿y por qué? Porque incluso en la primera imagen estamos viendo que hay esclavos blancos, ¿verdad? Estamos viendo que hay esclavos blancos. En los siglos que le siguen a este contexto también, esclavos blancos por doquier, ¿verdad? Sociedades enteras las esclavizaban de blancos, ¿verdad? O sea, esclavizaban blancos. Pero ya en la época moderna ya la esclavitud se va delegando a un color de piel en específico, y aquí obtiene una mayor, se da de un nivel de, ¿cómo se dice? De un nivel de violencia ya superior, como nunca antes había tenido lugar. En el punto 4 de la época moderna de la esclavitud, hallamos por aquí un término entre paréntesis, comentarles. Hubo una vez que tenía el privilegio de participar en un espacio, en un foro, era sobre violencia, expresiones de violencia en América Latina. Una joven hizo la pregunta sobre, para mí, cuál había sido el hecho más violento que había tenido lugar en la historia de la humanidad, ¿verdad? Todos podríamos, con más o menos conocimiento, basados en más o menos conocimiento de la historia, podríamos tener claro cuál sería el hecho más violento que ha ocurrido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Yo no titubeé nada en hacer referencia a este contexto que yo estoy mostrando entre paréntesis, ¿verdad? Lo ocurrido en los barcos negreros. Es para mí un tema sensible, yo poder abordarlo fue bastante, no sé, fue una experiencia que marcó un antes y después en mi vida, en términos de comprender el nivel al que podía llegar en términos de violencia el ser humano. Y representa para mí el hecho más violento, lo peor que ha podido ocurrir en la historia de la humanidad. Y por acá entonces vamos a ofrecer nada más entre las personas que este día participaron en clase. Hay unas que lastimosamente las excluimos por ahí porque muy tarde, después de iniciado el espacio, trataron de levantar la mano, ¿verdad? Lastimosamente lo lamento. Pero entre las personas que hoy participaron vamos a quedar por acá en nuestra ruleta, ¿verdad? Vamos a quedar por aquí en nuestra ruleta. Yo creo que esta ruleta vamos a hacerla de dos partes. O no, permítanme, yo creo que no lo vamos a hacer, esto no es lo más eficiente que podemos hacer. Solo voy a dar un listado de personas que este día participaron y yo las pude anotar, y vamos a rifar este día un punto para la primera evaluación del laboratorio. Entonces, este punto va a ser rifado con una pregunta que vamos a hacer. Vamos a hacer un planteamiento y uno de ustedes va a tener que darle al clavo a qué me estoy refiriendo y va a tener que explicarnos qué sucedió en determinada cuestión. Vamos a hacer, nada más se va a valer que respondan, que participen en este concurso por un punto para el laboratorio. Milagro Salguero, creo que anoté por acá. Está Milagro Salguero, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Gracias. Milagro Salguero, Yulisa Comayagua, Ángela Jazmín López, David Gaitán,
Yancy Beatriz, Roberto Osegueda, Daniela Juárez, Ana Estefanía Blanco, Rosa Elena Hurtado, Daniela Alejandra, creo que no le copié el apellido, Daniela Alejandra, Anderson Brand, Milagro del Carmen, Catherine Rivas, Vilma Oporto y Andrés Caballero. Nada más a ellos les vamos a valer que... Licenciado, se me desconectó, no sé. ¿Podría repetir? Es que se me desconectó, hay una disculpa. Tal vez dígame su nombre, no vi quién habló. Dígame su nombre, yo le digo que está en la lista. Andrés Caballero, claro que sí, Andrés, aquí está usted, entre la lista. Ajá. Va a poder participar por este punto, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de ganar este punto de la laboratorio. Vamos a hacerlo un poco dinámico, vamos a incluir aquí, inclusive, aspectos de la industria cinematográfica, ¿verdad? Entonces, presten especial atención para la forma en que se pueden ganar el punto, ¿verdad? Solo vamos a tener algo. Cuando yo termine de dar las indicaciones, vamos a tener nada más un minuto para levantar la mano. Si no, pues el punto ahí va a quedar en el limbo, ¿verdad? En el limbo. Un minuto para levantar la mano, a ver quiénes van a participar. Porque no vamos a poder dar muchas largas a esta competencia, a este leve concurso. Vamos a hacer por un puntito que yo creo que nunca es mal recibido. Entonces, una de las maneras de ganar el punto es diciendo, según el punto 4 y el punto 5, lo que acabamos de hablar respecto a eso, espero hayan puesto atención, ¿verdad? Espero hayan estado pendientes. En el punto 4 y el punto 5 podríamos situar una escena. Para el punto 4 podríamos ubicar una escena de una película de los últimos 9 años del universo cinematográfico de Marvel, en cuya escena final el antagonista o el villano de la película hace referencia a este hecho más violento de la historia. Hace referencia y qué dice, ¿verdad? Para esto nada más tenemos un minuto para levantar la mano, quien vaya a participar. Luego habrá otra pregunta con la que van a poder participar los mismos de la lista, ¿verdad? Que tengo por acá. Estoy esperando manos levantadas. Mire, pues Anderson Brand se perdió la pregunta. En una película del universo cinematográfico de Marvel, al final, el villano hace alusión al punto 4, al paréntesis que hay en el punto 4, como el hecho más violento de la historia de la humanidad. Carlos Eduardo Aguilar, ya tiene la mano levantada. De Castellanos fue Black Panther o la Pantera Negra. Amplíese. Bueno, esta película en particular habla de muchos temas pero esa escena la que hago alusión, porque después iría Andrés Caballero a ver si le quita el punto, así que dígame. ¿Qué dice por ahí? El antagonista. Ajá, respecto al hecho más violento de la historia de la humanidad, según este licenciado. Cuando están en el museo, que se presenta, que está hablando de unas reliquias, y él menciona sobre principalmente de esclavismo en América, de los campos de algodón, y así me parece, más o menos así me acuerdo yo de esa escena. De acuerdo, vamos a darle la oportunidad a Andrés Elías Caballero, nada más ellos dos, ya pasó el minuto, ¿verdad? Andrés Caballero, a ver, sea lo más rápido posible, si no, vamos a dar por... O Andrés Caballero es el que estaba hablando, perdón, me confundí. No, ¿verdad? El que, ¿cómo iba la pregunta que hacía en la parte final? O sea, sí sé que es de Black Panther, pero ¿cómo fue la pregunta? Lo último que decía, que hacía alusión a qué. Vamos a hacer rápido, pero, ¿qué dice el villano respecto a este paréntesis que tengo por acá? ¿Qué alusión hace y qué es lo que dice? Para que vean que de cualquier manera pueden ganarse puntos conmigo, ¿verdad? Incluso siendo fans de determinada producción cinematográfica.
que cualquiera puede decir que, ¿y eso de qué te va a servir, verdad? Memorizarte este diálogo, ¿de qué te va a servir? Pero bueno, yo creo que lo vamos a tener que dar. Va, es la última oportunidad, dígame. Que criticaba la historia de Wakanda. Ok, bueno, punto de... A ver, dígame. Bueno, yo creo, ¿verdad? También por lo que dijo el anterior, que es en la segunda película de Black Panther, donde sale todo, como Ku Klux Klan se lleva a todo su reino abajo, ya que llegaron los españoles a tierras mexicanas y mataron a varias gente de su pueblo. Y al final el primero que nació abajo en las aguas es él, ya que ellos hicieron un ritual con la misma flor que estaba en Wakanda, que le dio la posibilidad de respirar bajo el agua. Pero no me acuerdo exactamente la frase que él dijo. Ok, sí, yo di el preámbulo, ¿verdad? Para un poco direccionar las respuestas que ustedes podrían dar, para ver si le atinaban el punto, ¿verdad? Lastimosamente no, pero todos los de la lista pueden participar en la siguiente, ¿no? Puedes participar. No, ese punto no es mío. Sí, no, lastimosamente, ¿verdad? Qué lástima, hubiese querido yo poder registrarlo ya este día. Y miren que solo tenemos 3 minutos, así que para la otra también vamos a hacer puntuales. Solo vamos a atender las manos levantadas a la brevedad. Y es respecto al racismo científico. ¿Qué es el racismo científico? Es el racismo que se va a ver sustentado en estos distintos contextos por obras intelectuales, por grandes libros de filósofos, grandes libros de cientistas sociales, grandes libros de científicos naturales. Entonces, hay una obra de un inglés que en realidad se le atribuye a varios ingleses, ¿verdad? La misma obra. Hay cierto debate en torno a eso. Pero hay una película, también otra producción cinematográfica donde vamos a ver si le logramos atinar. Yo quiero, después vamos a dar la respuesta del punto 4, después vamos a dar la respuesta del punto 4. Vamos a ver si le logramos atinar. Hay una película de un director cuya película Carlos Eduardo Enrique Aguilar Anaya. Carlos Eduardo Aguilar Anaya, no, mire, no puede participar, pero va a ser una forma de estar premiando un poco la participación en clase. No todas las sesiones las vamos a hacer, ¿verdad? Eso no es fiesta, ¿verdad? Pero va a ser una forma en que de repente se va a dar la ocasión que la participación en clase puede ser premiada con la participación en estos breves concursos. Entonces, hay una película de un director de cine que en sus películas se caracteriza por utilizar canciones clásicas, canciones de culto popular, ¿verdad? Canciones de cultura popular. Y también por ser sangrientas esas películas, ¿verdad? Tener escenas sangrientas. Así se caracterizan las películas de este director. Este director una vez dirigió una película que tuvo como principales actores a 3 actores masculinos que ahora son, perdónenme, 4 actores. Disculpen, quiero ver. Sí. 5 actores masculinos, 4 actores masculinos y 1 femenino, que ahora son ganadores del Oscar. Este director de películas sangrientas que utiliza música clásica tenía en su película a 5 personas ganadoras del Oscar. En esta película, en una de las escenas, el actor más famoso de toda la película, que aparece en la película, le trata de dar una explicación a otro actor, ¿verdad? Una explicación que va a tratar de legitimar la esclavitud. A ver, las 2 primeras manos que tratan de responderme cuál es esta película y parafrasearme lo que el actor dice
sobre una explicación para un racismo científico, una explicación de racismo científico para la esclavitud. Las primeras manos levantadas, Carlos Eduardo Aguilar, insiste por acá. Hola, perdón por insistir. Supongo que es la película de Yanko, ¿verdad? Que es la que trata principalmente del tema de esclavitud. Y la escena que supongo que se refiere a usted es la que hace Leonardo DiCaprio, en la cual explica, bueno, toma como un pedazo de cráneo y como que la rompe, y la parte de la seda del cráneo explica como que la gente negra tiene como una parte, como que es diferente al cráneo de la gente blanca, y que es como una parte que da a entender como que los cerebros de las personas afroamericanas están como que hechos o tienden a ser sumisos, por así decirlo, o sea, que están hechos para que sigan órdenes. Fíjese, Carlos, que el inconveniente es sobre esta lista que tengo, ¿verdad? Dígame su nombre completo, por favor. Carlos Eduardo Aguilar Amaya. Carlos Eduardo Aguilar Amaya. Sí, como yo leí la lista, ¿verdad? Incluso creo que participó en la vez anterior. Ajá. O no participó para lo del punto 4, no, lo del 4 puntos sobre Black Panther, no participó ahí. Yo creo que sí, pero sí, lastimosamente no lo tenía en la lista, mire. Ahí vamos a tener ese inconveniente, ¿verdad? Porque yo fui enfático en que las personas que yo mencioné, hasta las leí una por una, ¿verdad? Licenciado. Dígame. Dígame, ¿quién estaba por ahí pidiendo la palabra? Fíjese que por aquí está Carlos Elías, ¿verdad? Creo que Andrés Caballero, creo que él sí estaba en la lista, pero como el compañero ya delató por ahí la respuesta, ¿verdad? De hecho, la respuesta estuvo excelente. Fíjese que sí, Yancy, lastimosamente el compañero por acá pero no es que o sea, que el protagonista justifica la esclavitud con argumentos pseudocientíficos y racistas. No, claro que sí, claro que sí. Así se podría describir la escena también, ¿verdad? Vamos a ver, yo creo que ahorita nadie reacciona, ¿verdad? Ahorita nadie reacciona en la sesión. Vamos a ver, quiero pulgares arriba de aquellas personas, que, en términos de un poco de justicia, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quiénes estarían? Vamos a ver en mi pantalla cómo se refleja, si se refleja una mayoría clara, a ver si quién vota por que le demos el punto al compañero, porque si no sería no dar ningún punto hoy, qué triste, ¿verdad? Vamos a ver esa reacción, vamos a ver esta página. Vaya, fin de la reacción. El compañero va a estar sacando capturas ahorita para ver a quién considerar su cuate. Va, dejémoslo ahí, fin de las reacciones, por favor, fin de las reacciones. Dejemos ya de reaccionar. Si no voy a entender que solo le dieron clic y están saliendo. La dejemos de reaccionar. Vamos a ver ahora si hay alguna mayoría notable para quien sostenga, porque hicimos aquí, yo hice registro de personas que participaron ese día, que eran las legítimas participantes del concurso. Eran las legítimas personas participantes del concurso. Aquí tengo incluso personas que participaron que dicen que hay que darle el punto. Pero vamos a ver, ahora quiero pulgares arriba de las personas que no están de acuerdo en que le dé el punto al compañero. Vamos a ver, espero ver. A ver si noto una mayoría, que no vamos a tener un inconveniente después. Ellas que no, vamos a ver.
No, ellas tienen estas personas tienen su derecho, ambos argumentos son válidos, ¿verdad? Ya que sí tuvo que haber participado en la clase y yo tenerla en esta lista. Yo en el ISTEC que no iban a participar. Incluso creí que... Pero se lo merece, dice Fátima de Los Ángeles. En efecto, yo también tengo todo un punto de vista que el compañero se lo merece. Yo creo que su insistencia en participar se debe a que le interesa el cine, pues, le interesa el cine bastante. Y creo que también la intervención que tuvo, yo creo, sospecho, confírmeme, por favor, compañero, de que usted participó y lo que dijo de Black Panther sobre cuando estaba en el museo, no sé si fue usted mismo. Primero que nada, una disculpa a los compañeros por robarle el punto del juego, que no fue mi intención. Y segundo, ya fue la intervención. Fue la intervención básicamente. Yo como escuché que aún los que nos han dicho si tienen una opinión podían participar, pues como que fue atrevimiento mío, así decirlo. Bueno, está bien, compañero. Fíjese que sí lo vamos a anotar, ¿verdad? Dígame, perdón, no me quede de nuevo, dígame su nombre completo y DUE y su número de carnet. Es Carlos Eduardo Aguilar Amaya y mi DUE es el AA 2389. AA 23 89, no es 089. Sí, perdón, 23089. Ok. Es solo para de verdad, no vaya a haber ninguna confusión, ¿verdad? Ok, bueno, se le va a dar ese punto al compañero, porque sí, la respuesta fue rápida, respondió rápido, él se ubicó muy bien, incluso nos explicó bien cómo se había desarrollado esta escena, ¿verdad? Nos explicó bien, identificó rápido, quizás solo con la pista que yo dije del director ya había caído, ¿verdad? Porque así hay de personas atentas a personas atentas, pues. Entonces, qué bien, felicidades, compañero, excelente respuesta. Entonces, vamos a ampliar respecto al punto 4, lastimosamente me hemos tardado unos minutos más, pero vamos a nada más puntualizar lo del punto 4, ¿verdad? Lo de los marcos negreros, lo que para su servidor representa el peor hecho que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Y es que hubo un determinado momento en que no hay término para suavizarlo, sino que técnicamente solo por el gran hocico de los reyes, de las reinas de Inglaterra, de España, la esclavitud se prohibía, ¿verdad? No, prohibimos la esclavitud, eso ya no se va. Eso era nada más un discurso para sus súbditos allá en España, sus súbditos allá en Portugal, sus súbditos en Irlanda, sus súbditos en Escocia, en Reino Unido, en Irlanda, ya lo mencioné, en Inglaterra, ¿verdad? Solo era un discurso para sus súbditos. Entonces, comenzaba a considerarse que la esclavitud estaba prohibida. Ya diversas entidades se habían opuesto a la esclavitud, tal cual vemos en la imagen 2, que aquí vemos a alguien que se está oponiendo, ¿verdad? Creo que no tuve ningún comentario respecto a esto, y quizás de nuevo, porque vamos a rifar otro punto, y nada más premiando que todavía siguen aquí conectados, la mayoría estamos conectados, y yo les dije que si nos pasábamos por las 3:40 tenían todo el derecho a desconectarse. Entonces, vamos a ver, quien quiera, hoy sí lo vamos a hacer voluntario, ¿verdad? Porque ya vimos un punto a alguien que no estaba en la lista. Lo vamos a hacer voluntario, las primeras 2 personas que levanten la mano después que yo haga la pregunta, ¿verdad? ¿Qué orden católica podríamos relacionar con esta figura que se está oponiendo a la esclavitud en este momento, ¿verdad? En este tema? Vamos a ver, manos levantadas, solo las primeras 2 o 3. Carlos, ahí estamos ya. Por favor, ya nadie. José, Daniel y Carlos. Vamos a ver. Permítame. Solo para... Ok. Permítame. Carlos. Jerusalén. Y José Roberto. Oseguera, ¿verdad? Sí. Vaya, ok. Este punto yo quisiera dárselo con todo
yo de verdad me gustaría dárselo a Daniela, pero porque ya se lo dimos a un chico del primero, pero como primero levantó la mano Carlos Fernández, le vamos a dar la oportunidad que sea lo más breve posible para decirme, vamos a ver, ya no quiero repetir la pregunta porque sería ya demasiada asistencia de mi parte. Dígame, Carlos Fernández. Sí, de hecho eso le iba a pedir si podía repetir la pregunta solo para tener claridad. Pero ¿qué orden católica? Ajá. Sí, ahí estaríamos entrando en polémica, ¿verdad? Porque aquí está Daniela en Jerusalén y yo quisiera dárselo a ella, ¿verdad? Sí, lastimosamente. Bueno, entonces que participe la compañera. Sí, bueno, gracias a ella por la comprensión. Jerusalén, Hernández, dígame. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, según yo lo que he entendido es que la orden que estaba en ese momento era el cristianismo. Ellos fueron uno de los que intervinieron bastante en eso del esclavismo. No sé si me he equivocado. Bueno, vamos a escuchar la respuesta de José Oseguera. Breve, José, porque ya estamos bien tarde. Los jesuitas. Los jesuitas. Ay, mire, se lo ganó José Oseguera, ¿no? Se lo ganó, vamos a anotarlo por aquí. Dígame su nombre completo, José. No, perdón, ya lo tengo. Ya. Solo su VD. Ok, es OR. OR. 24007. Ok. Excelente respuesta, mire, excelente. Qué bien que le atinó, ¿verdad? Exacto, los jesuitas podrían fácilmente poderse decir que son lo mejor que le pudo haber pasado al continente americano durante la conquista, ¿verdad? Los jesuitas van a representar un grupo totalmente noble, con grandes esfuerzos en contra de la esclavitud, incluso arriesgando sus vidas, se opusieron a la esclavitud, ellos de verdad nada más querían llevar la palabra de Dios a aquellos grupos que se consideraban salvajes, que se consideraban primitivos. Este era nada más su único objetivo. Los jesuitas van a representar esta oposición a la esclavitud que lastimosamente no tuvo tanto, digamos, usted sabe, incluso a nivel nacional, a lo que se le llama oposición, casi nunca gozan de un poder tal que, si se oponen, entonces se acaba. No, casi siempre lo que se llama oposición va a ser una minoría, ¿verdad? Que no va a poder echar a andar su agenda política en determinado lugar. Los jesuitas van a ser ese sector noble, totalmente positivo. Su contribución a la abolición de la esclavitud en América fue predominante, ¿verdad? Predominante, es tanto y fue durante muchos siglos, tanta así fue la postura opositora de los jesuitas que aún en nuestros días cualquier sector jesuita, los grupos que mantienen el poder político, el poder económico, tienen ahí rivalidad contra los jesuitas, ¿verdad? Incluso el actual gobierno, el actual presidente mantiene muchos roces contra los jesuitas, más que todo la administración jesuita de la UCA, ¿verdad? Contra el rector de la UCA, le va a tirar los areneros en su momento le tiraron a los jesuitas, porque los jesuitas pasan a ser ese sector que estuvo a favor de los intereses de los desfavorecidos desde hace siglos y han mantenido esta postura lógica, ¿verdad? A aquellos desfavorecidos, a aquellos que se les violentan sus derechos básicos, ahí están los jesuitas como manteniendo posturas defensoras o garantes de derechos, ¿verdad? Este sector ha sido una cosa totalmente buena para nuestro continente. Lastimosamente sigue existiendo aquella ideología que nos hace hasta poder decir que son lo peor que puede haber en el país ahorita, ¿verdad? Ese rector de la UCA, que nosotros dudamos. Los diputados dicen que tal cosa, ese rector de la UCA gran corrupto, gran mañana. Lastimosamente, ¿verdad? Así son las cosas. En el punto 4, entonces, lo que vamos a ampliar es que aunque se había prohibido la esclavitud, habían barcos que llevaban un montón de esclavos desde África, llenos de negros que habían sido esclavizados a pesar de ser hombres y mujeres libres en su territorio africano, ¿verdad?
Pero como la esclavitud estaba prohibida, cuando un barco lleno de esclavos miraba asomarse a otro barco, no permitían que estas personas de este barco le llevaran el chisme o registraran que todavía andaban esclavizando, porque no querían enojar a su rey, no querían enojar a su rey. Unos tipos que allá estaban acomodados en Europa, alguien les estaba dando uvas en el hocico, alguien les estaba dando viento con una palma, alguien les estaba tocando musiquita con un arco. No, pero no querían ellos enojarlos, enfadarlos por seguir esclavizando, porque ellos habían visto de forma hipócrita que la esclavitud ya no era válida, que se prohibía, ¿verdad? Entonces procedían a aventar, a tirar a todos los negros atados a estructuras pesadas al océano, ¿verdad? Entonces, la escena de Black Panther que hace alusión a que a razón de sus servidores, el peor acontecimiento que ha ocurrido en la historia de la humanidad es estos barcos negreros y cómo se deshacían de los esclavos para no caer en castigos de parte de sus reyes por hacer cosas que ellos habían dicho que era ilegal, ¿verdad? Los tiraban a todos sin importar, o sea, ellos no andaban viendo, no, que este esclavo es fuerte y lo voy a vender caro, este no lo voy a tirar al agua. No, que esta mujer tiene aspectos físicos que a mi parecer son atractivos, que me van a satisfacer mucho sexualmente. Esto no discernían, ¿verdad? En nada, no se detenían en ningún detalle, los tiraban a todos al océano para que se ahogaran, y cuando el otro barco pasaba a la par de estos barcos, ya era un barco pequeño, ¿verdad? No, que yo que ando con mis hombres pasamos por ahí a esa isla por servicios sexuales, ¿verdad? No, que andamos recolectando tal cosa, no, buscando oro, andamos buscando, explorando, ¿verdad? Nada más, no andamos esclavizando, ¿verdad? Eso lo hacían, ocurrió a un nivel sistémico que hasta podrían denominarse que millones de negros africanos les ocurrió ese destino, hundidos en el océano, simplemente para no ofender los caprichos de reyes, reinas, príncipes, que estaban ahí en Europa cómodamente. Entonces, en Black Panther, el villano Killmonger, ya cuando está derrotado al final, en la escena que nada más se hizo meme, la parte que dice es bellísimo, nada más estaba fácil y me dio miedo. Y después Vilma Porto tuvo el chance. Entonces, Killmonger al final ya derrotado, viral solo se hizo el es bellísimo, solo eso se hizo viral, ¿verdad? Pero lo dice de que le dice a Pantera, le dice a Black Panther, le dice a T'Challa que por favor los restos los avienten en el océano, los dejen en el océano junto con sus ancestros que preferían morir antes de vivir una vida de esclavitud. Eso le dice Killmonger, eso era la clave para ganarse el punto aquel que quedó en el limbo en su momento, pero que vale destacar, voy a usurpar estos 2 minutos que faltan para las 4, diciendo que aquí se va a ver una gran carga ideológica de parte del Hollywood estadounidense, ¿verdad? Todos tratan de establecer una ideología, nos tratan de ideologizar. Incluso en esa escena, Killmonger dice que los esclavos se tiraban solos, ¿verdad? Los esclavos se lanzaban. Killmonger va a decir que se lanzaban, no, pues qué bárbaro, ¿verdad? No, pues o sea, no, qué valiente, ¿verdad? Los esclavos se lanzaban, ¿verdad? No eran los ingleses quienes les lanzaban, ¿verdad? Y ustedes saben que los gringos, los estadounidenses son descendientes de los ingleses, ¿verdad? Fueron los ingleses que esclavizaron África, quienes colonizaron Estados Unidos. Entonces, este Hollywood estadounidense en esta película se va a limitar a decir que los esclavos se tiraban solos. Ahí podemos ver un claro intento por adoctrinarnos, un claro intento por diseminar su ideología que hace ver al europeo como superior, que no era capaz de semejante salvajismo, pero que los africanos eran capaces de suicidarse para de darse por vencidos, ¿verdad? De suicidarse, de aventarse al lado, en términos de honor, ¿verdad? Entonces, nada más esto es por la clase, lastimosamente llegamos hasta el último minuto, pero hay dos compañeros que van a terminar felices esta clase. Felicidades a ambos. Nos vemos en la próxima sesión, ya espero no interrumpirles vuestra clase a ustedes, espero no interrumpirles otro compromiso. Pueden desconectarse libremente sin despedirse de mi persona. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Les invito a participar en las demás sesiones, ¿verdad? Vamos a ver si implementamos este mecanismo. Muchas gracias, muchas gracias. Adiós. Nos veríamos pronto. Muchas gracias, Lick. Pase buenas tardes. Gracias, Lick. Buenas tardes. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Liz. Feliz tarde.